Hola, en esta presentación vamos a explicar mi compañero Pablo León y yo, Marcos Ludeña, cómo hemos aplicado redes neuronales LSTM para la predicción de casos de dengue en Iquitos y San Juan. En primer lugar, haré una breve introducción al problema, después mi compañero Pablo introducirá teóricamente las redes LSTM y a continuación hablaré de los datos y la preparación de los mismos y para finalizar Pablo hablará sobre el modelo. Este trabajo tiene como objetivo utilizar un algoritmo de redes neuronales para resolver el problema planteado por Driven Data de predicción del número de casos de dengue semanales en las ciudades de San Juan e Iquitos. Tras analizar el problema, nos hemos dado cuenta que para obtener buenos resultados es muy importante la componente temporal de los datos, por lo que se ha decidido utilizar redes LSTM. El resultado obtenido ha sido en 23,68 y esto nos ha otorgado el puesto 230. Las redes LSTM, Long Short Term Memory, son un tipo de red recurrente. Las redes recurrentes son ampliamente utilizadas para el modelado de problemas en los que el tiempo o el contexto tiene una importancia determinante para obtener buenos resultados. Estas redes pueden modelar problemas de secuencia a secuencia, por ejemplo, la traducción de elemento a secuencia, como la descripción textual de imágenes, o de secuencia a elemento, por ejemplo, determinar el número de casos de dengue que habrá en una semana, utilizando datos de las semanas anteriores, el cual sería el problema que se trata de resolver en este trabajo. Las redes recurrentes, como se muestra en la imagen inferior, están formadas por capas en las que la salida en el paso T forma parte de la entrada en el paso T más 1. De esta forma, la red recuerda lo que ha ocurrido en los pasos anteriores y tiene conciencia del contexto. Las redes recurrentes tradicionalmente presentan una serie de problemas. Uno de ellos es la desaparición del gradiente. Para solucionar estos problemas se introducen las redes LSTM, que son un tanto más complejas que las redes recurrentes tradicionales. El paso forward de las redes LSTM se viene definido por las siguientes ecuaciones y se muestra gráficamente en la figura inferior. En definitiva, lo que buscan es, mediante diferentes intuiciones de lo que podría resultar el olvido, que la parte del estado interior de la neurona que no se desea que continúe más en el estado de la neurona, ese estado se pondera mediante la ecuación 1 de forma que tiene como salida un vector cuyos componentes están en el rango 0,1 para determinar qué parte conservar y qué parte mantener. Y ponderando mediante la ecuación 2 la activación de la nueva entrada con el estado anterior, que sería la ecuación 3, la nueva entrada es el valor x sub t y el estado anterior es, o la salida de la red anterior es el valor de h sub t menos 1. De esta forma, ponderando con el resultado de la ecuación 1 el estado anterior y ponderando con la ecuación 2 lo que sería la activación de la nueva entrada, obtenemos el estado nuevo de la neurona. Para obtener el valor de salida se aplica un criterio similar, que sería de igual forma, mediante la ecuación 5, ponderar la activación del estado calculado y ese sería el estado resultante de la neurona. Esta combinación de estados, de mantener un estado interno y una serie de activaciones que se combinan entre sí, permiten mejorar el rendimiento de las redes recurrentes tradicionales. Los datos que hemos utilizado para la competición son aquellos que nos han proporcionado y recogen el histórico de casos de dengue semanales de dos ciudades, que como ya hemos dicho antes son San Juan, que tenemos los datos desde 1990 hasta 2008, e Iquitos, que los tenemos del año 2000 al 2007. Estos datos incluyen un total de 20 características, siendo algunas de estas la humedad, la temperatura, etc. Como se observa en la figura,
El número de casos en San Juan es mucho más elevado que en Iquitos, por lo que se ha incluido una característica binaria para diferenciar una de otra, y así que no sea necesario la elaboración de distintos modelos. También se observa que hay un patrón temporal en San Juan a final de cada año, por lo que es importante modelar la componente temporal de los datos. Por otro lado, también se observa que no existe una tendencia ni de subida ni bajada con el paso de los años. A continuación hablaré de la preparación de los datos para poder entrenar el modelo LSTM de forma óptima. Y bueno, primero comentaremos la selección de características. A pesar de existir una alta correlación entre algunas de ellas, se ha decidido mantener todas las características y utilizar técnicas de regulación para así evitar el sobreaprendizaje. Para la limpieza de los datos, ya que todos los valores perdidos se correspondían a categorías numéricas, se ha dado a cada característica la mediana de sus valores calculada para cada ciudad. Por otro lado, se han eliminado los outlets para mejorar los resultados. Para ello se ha fijado el valor máximo de casos semanales en 180 para la ciudad de San Juan y en 60 para Iquitos. También se han eliminado los datos previos a 2002 en Iquitos, ya que todos estos eran cero. Para el preprocesamiento de los datos se han convertido cada una de las categorías numéricas a valores del rango -1, 1 y se ha utilizado un vector de 12 posiciones para caracterizar a los meses. Ya que el modelo que vamos a utilizar tiene una capa LSTM, los datos se modelarán usando un tensor de dimensión MN, donde M es el número de pasos temporales, en el que en nuestro caso son semanas, y va a ser 8, y N, que es el número de características de cada paso temporal. Para la validación se evalúan las predicciones para diferentes intervalos de tiempo en Iquitos y San Juan. Se ha decidido utilizar unos intervalos de validación similares a los de los test para así tratar de obtener unos valores de validación lo suficientemente relacionados con la puntuación que se pueda obtener. Los conjuntos de datos son los que se muestran en las transparencias. Tras múltiples experimentos, se ha observado que el conjunto de validación no presenta la correlación esperada con los resultados obtenidos en la competición, y suponemos que esto se debe a algún pico existente en el conjunto de test que aumenta en gran cantidad los errores en las predicciones. El modelo implementado se ha desarrollado utilizando la librería Keras. Consiste en una red neuronal que tiene una capa LSTM, después dos capas densas de 64 y 32 neuronas respectivamente, y entre cada una de las capas densas se utiliza Dropput para prevenir el sobreaprendizaje. Las funciones de activación de las capas densas son ReLUs, y aparte para evitar el sobreaprendizaje se han probado otras técnicas como la regularización L2 o la normalización de lotes sin éxito. Para el entrenamiento cabe destacar como clave que se ha optimizado el error cuadrático medio y no el error absoluto medio. Esto se debe a que el error absoluto medio realiza correcciones similares independientemente de la magnitud del error, mientras que el error cuadrático medio realiza correcciones mayores si el error cometido es mayor y correcciones menores si es menor. Por lo tanto, el error cuadrático medio resulta mucho más conveniente para optimizar este tipo de algoritmos. Por otro lado, en lugar de utilizar un modelo para cada ciudad, se ha optado por utilizar un solo modelo para ambas ciudades. Está indicando, tal como ha comentado Marcos, una característica que indica la ciudad a la que corresponde. De esta forma se pretende que el modelo sea capaz de capturar tanto los patrones independientes de cada ciudad como los patrones que se den en ambas ciudades. Cabe destacar la importancia de observar los resultados y optimizar los resultados para la ciudad de San Juan.
y capturar los picos elevados en la ciudad de San Juan, debido a que la magnitud del número de casos en esta ciudad, el número de casos que se da es mucho mayor que en Iquitos y por lo tanto tendrá una mayor influencia en la puntuación final que podremos obtener. Por último, estas redes recurrentes, las LSTM, son muy sensibles a muchos hiperparámetros. Para ello, para descartar en primer lugar los hiperparámetros, se ha realizado una búsqueda automática probando diferentes configuraciones. Una vez descartados los hiperparámetros que no funcionaban, se ha realizado una selección manual de hiperparámetros, teniendo al final una configuración de hiperparámetros con un dropdown de 0,3, una tasa de aprendizaje de 0,001, con un decremento pequeño cada paso de corrección y una dimensión de la capa LSTM de 32 neuronas. Se ha utilizado un optimizador adaptativo como es el ADAM, ya que con él obteníamos mucho mejores resultados que con el tradicional descenso del gradiente. Y este ha sido nuestro proyecto.